17 llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Pero antes, José Luis, te diste el banquete esta madrugada de observar el eclipse lunar más largo en 580 años. Debo agradecer en eso a mi esposa. Yo me lo tiré casi entero. Y hubo un espectáculo impresionante, ver las tonalidades que va tomando la luna, nuestro satélite natural, cuando va quedando totalmente oculta. Realmente es un espectáculo. El tema astronómico, desde muchachos, desde niños nos apasiona. Yo tengo una esposa que también le encanta ese tipo de cosas y me despertó. Y específicamente nos despertaron para poder verlo cuando estaba en su punto más álgido. Este tipo de cosas yo digo que hace a uno sentir, Rosendo, lo pequeño que es el ser humano en el universo, ¿verdad? Dice un reporte de la BBC de Londres ahora mismo, dice que el eclipse lunar parcial más largo en casi 600 años. Wow. Tuvo lugar la madrugada de este viernes y se vio en casi toda América Latina y Norteamérica. Impresionante. Con sus 3 horas y 28 minutos de duración, fue el eclipse lunar más largo de los últimos 580 años. Impresionante, un espectáculo de la naturaleza, bellísimo. De hecho, a los más jóvenes que nos escuchan, impresionados con esto, Rosendo, y bueno que traes el comentario, decirle que estamos en la época donde es más fácil que nunca usted satisfacer su curiosidad con respecto a estos temas. Además de que casi todo está a un clic de distancia de las enciclopedias online, también hay unas aplicaciones que son muy fáciles de utilizar con este tema de la astronomía, las alineaciones planetarias, las constelaciones, aprender a ocultar el cielo. Muchos creen que eso ha sido algo muy moderno, así era que se viajaba antes en los barcos. Sí. Esa era la indicación, la estrella del sur, la Osa Menor, para poder tener alguna noción de las ubicaciones. Los marineros de antaño pues utilizaban esas señales de los cielos y no hay duda de que deberíamos aprovechar la tecnología para retomar algo de ese gran conocimiento sobre la naturaleza que antes tenían nuestros congéneres. José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Mira, Rosendo, te felicito, me felicito en la única vez, y felicitamos a nuestro compañero, que la felicitación, atención don Álvaro, no va a incluir a Julieta. Hoy, aunque usted no lo crea, es Día Internacional del Hombre. Oiga, para lo que dicen que no tenemos un día, porque el del padre tenemos que comprarnos nosotros mismos nuestro regalo y mandarnos por detrás a dárnoslo. No hay duda de que es una manifestación machista que debe ser rechazada, porque cuando crearon eso seguro que no había ningún movimiento a favor de la mujer, porque eso de decir que tal día es el día del hombre, eso es negativo, crea prejuicios y además es peligroso, porque a algunos estúpidos, a algunas mentes cerradas y agresivas, les puede llegar como un mensaje de que hoy el hombre puede hacer lo que le dé la gana frente a la mujer. Y para tal vez... Hoy, don Álvaro. Pero el hombre siempre ha hecho lo que le da la gana. Quizás. Ha crecido mucho el respeto por la mujer. Sí, eso ha la prueba es que tú estás en el gobierno de la mañana. Sí. De hecho, la prueba es el crecimiento de las mujeres en las diferentes expresiones de la administración pública y de las diferentes especialidades. La prueba es que una mujer asume por primera vez en la historia la rectoría de la universidad más antigua del Nuevo Mundo. La prueba es que en relativamente poco tiempo, 3 mujeres ocupan la vicepresidencia de la República, que no se había visto en 177 años. No, Julieta, no le bajes categoría a eso, que te la estás rebajando tú misma. Ningún tiempo anterior. Pues retiro lo dicho, don Álvaro. Me llevo de consejos y retiro lo dicho. Ningún tiempo anterior fue mejor para la mujer. De hecho, los elementos que atentan contra ella, la misoginia, los feminicidios, todo esto, hoy son noticia precisamente porque tenemos una alerta social que antes no existía. Y hubo una época en la que eso simplemente se normalizaba y se entendía que había un derecho a agredirla, que había un derecho sobre todo del marido, que nadie se metiera en pleito de marido y mujer, que nadie... Y hoy, gracias a Dios, se sigue mentalizando más. Nos falta mucho, es perfectible todavía, yo siento que nos falta mucho, pero está clara que la igualdad ante la ley
estamos mucho más cerca que hace un tiempo. Por cierto, con respecto a lo que menciona don Álvaro, de este día, se ha intentado, don Álvaro, a partir de la Organización Mundial de la Salud, que por cierto fue uno de los promotores de crear este día, promover una masculinidad que se entienda a sí misma el rol que cumple en la naturaleza, en la sociedad, y que precisamente modere, entre otras cosas, esa agresividad. Algunos de los lemas que han tenido ese día, según la OMS, han sido, por ejemplo, mantener a salvo hombres y niños, trabajando juntos por varones y niños, detener el suicidio masculino, que por cierto somos los que más llenamos esa estadística, mejorar las relaciones entre hombres y mujeres, que es el lema de la OMS para este día, este año. Así que sin dudas, esa preocupación que don Álvaro tiene, la UNESCO, que ha sido uno de los promotores de estas iniciativas, la tiene también. Y qué bueno, porque la masculinidad hay que divorciarla de la idea de una virilidad agresiva, y puede perfectamente encauzarse de manera positiva en una visión del hombre constructiva, como ha sido mucho. Para mantener eso del Día del Hombre, entonces la ONU debe también crear el Día del Homosexual. Me parece que hay una fecha, no sé si es el 28 de junio, creo. Hay una fecha, don Álvaro, que se aproxima a eso que usted dice. El orgullo gay. Bueno, está el Día del Orgullo Gay. El Día del Orgullo Gay. Pero bueno, vamos a... Yo no estoy hablando de orgullo gay ni nada de esa vaina. Bueno. Yo estoy hablando de la ONU, de crear con la fuerza que tiene la ONU, el prestigio de la ONU, crear el Día del Homosexual, como creó el Día del Hombre. Sí, creo que es el 28 de junio, sí. Pero bueno, en lo que respecta a nuestro día de hoy, nuestro hoy y ahora, me quiero referir, pero lo quiero hacer desde un contexto un poco distinto. Quizás es la última vez que hable del tema, porque ya cansa, señores, pensar que estamos todavía enfrascados en la discusión con respecto al tema de los turistas. Yo hablo de los consumidores, no me centro tanto en los turistas, o con el tema de los taxis y la zona turística. Hablamos de turistas, ¿saben por qué? Porque como no controlan las reacciones de los ciudadanos extranjeros, y como tememos, y de hecho es un temor sano, sensato, tememos que ciudadanos españoles, alemanes, norteamericanos puedan generar a través de las redes sociales, de las noticias de sus países, una publicidad que ciertamente sea negativa ante nuestro aparato turístico, a muchos entonces les preocupa el tema. Sin embargo, hay que ir más allá, hay que profundizar, hay que ver más allá de la curva, hay que ir más allá de la excepcionalidad. Es la defensa de los consumidores, sean estos dominicanos o extranjeros. No podemos tener burbujas de excepcionalidad. Hoy se da en el servicio de los taxis turísticos, pero mañana o ayer esto se intentará imponer, o se intentó imponer, o todavía se intenta imponer en otros aspectos de la vida. Había una fábula, y las fábulas, vaya, que son extraordinarias piezas de la literatura popular, de Esopo para acá, Iriarte, Samaniego, La Fontaine, entre otros grandes fabulistas, contadores de fábulas, tienen en común que son cortas, que casi siempre usan el reino animal o personajes de la fantasía para dar breves lecciones de moralidad o de ética. Y yo creo que son lecturas muy interesantes. Ojalá la niñez recupere aquí la costumbre de leer esas fábulas por cortas y por didácticas. Y una de las fábulas más famosas, que de hecho se atribuye a varios autores o varias versiones, es la de la gallina de los huevos de oro. Aquella granja donde descubren que una gallina ponía, hipotéticamente, fantasiosamente, huevos de oro. Y vaya, nos vamos a hacer ricos porque pone huevos de oro. Pero ¿qué resulta? Llega un momento en que la ambición pasa a ser avaricia, y desesperados por el ritmo natural en que la gallina ponía los huevos de oro, pues decidieron con un cuchillo cortarla, abrirla, para tratar de sacarle todos los que tenía, descubriendo que al matar la fuente natural de las riquezas, entonces pasaban a tener nada. La desesperación, la avaricia rompe el saco, dice también la frase muy común en España. En ese sentido, bien podría colocarse el ejemplo. Hoy, insisto, se da en ese espectro, en esa correlación entre quienes ofertan un servicio y entre quienes lo consumen. Mañana puede darse en muchas otras áreas, y representa el viejo peligro de los monopolios, sean estos naturales, sean estos artificiales, sean estos oligopolios por acuerdo entre las partes. Cómo se pone en peligro el bolsillo, la satisfacción y la seguridad del consumidor, que es el que pone de su dinero para mantener el negocio, que es quien, si toma la decisión y tiene la necesidad que el mercado luego debe satisfacer,
Es una pena, es una lástima. Si ustedes ven el video que se puso ayer, pues en boga, que se viralizó el día de ayer, donde una turista hacía reclamos a un taxista, usted ve la forma en la que le respondía a la turista. Usted ve la forma en la que hablaba, los argumentos que utilizaba. Ese señor participa de un mercado sin entender los procesos del mercado, porque él entiende que consumirlo a él es una obligación, no una opción. Como él entiende que es una obligación, cualquier opción extra que surja, entonces a batazos, a pedradas. Y a él no le importa si en aras de su negocio, de su interés personal, él puede llegar hasta matar la gallina de los huevos de oro. Exactamente, Rosendo. Y ahí se nota, y es triste, que gente que ha tenido éxito en una actividad económica, y que yo insisto, yo defiendo el derecho a la libre empresa hasta de aquellos con los que no estoy de acuerdo. Lo que nunca defenderé de ellos, es la idea que tienen de que una parte del mercado les es cautiva, de que una parte de los consumidores no tienen otra opción que no sea consumir sus servicios, y eso está mal. Y está mal no importa si lo hacen industriales, y está mal no importa si lo hacen grandes cadenas de retail o de venta al detalle, y está mal no importa quién lo haga. Estados Unidos, cuando vivió su segunda revolución industrial, finales del siglo XIX, una época de muchas patentes, de muchos inventos, donde surgieron nombres importantísimos en la industria, a partir de Thomas Alva Edison, de Tesla, de Westinghouse, de Ford y de otros grandes nombres. El crecimiento en esos años de la riqueza fue enorme, fue tremendo. Sin embargo, traía un veneno consigo. Y era el hecho de que algunos empresarios, eso incluía al gran John D. Rockefeller o Carnegie, el rey del acero, de US Steel, entre otras grandes empresas de la época, intentaron y lograron colocarse en posiciones dominantes de mercado. Le hicieron estrategias de dumping o de vender por debajo de los precios a competidores. Terminaron haciendo quebrar grandes compañías que competían en el mismo rubro, y lograron colocarse en posiciones donde luego el Estado norteamericano tuvo que tomar una decisión. Políticos brillantes generaron legislaciones como la ley Sherman, la famosa acta Sherman. Esa ley en 1908 sentó en el banquillo de los acusados al hombre más rico del planeta. Rockefeller tuvo que sentarse allí, escuchar los cargos y ver el desarrollo de un proceso que terminó dividiendo su compañía en 30 más pequeñas, porque aun cuando mantuvo durante mucho tiempo una condición de ser actor mayoritario, aun cuando pudo mantener durante muchas décadas su condición de ser un actor el más importante de manera individual, no pudo a partir de esa fecha generar las condiciones monopólicas de las que estuvo a punto de conseguir. ¿Por qué? Porque había que proteger las opciones de todos los miembros de esa sociedad para que pudieran tener alternativas. Y las alternativas, léase, el hecho de usted tener diferentes opciones, hace que esas opciones tengan que fajarse a ganarse el favor suyo. No usted estar obligado a usar una sola. Es como cuando, Rosendo, en un campo pequeño, y nosotros que venimos de comunidades del interior, cuando hay un solo tipo de negocio, una ferretería, o un solo colmado, o un solo supermercado, como hubo una vez en mi pueblo, sin haber más opciones de ese tipo, el lujo que puede darse el propietario de inflar precios y de especular con ellos ante la falta de una alternativa puede durante años significarle una gran entrada de beneficios. Sin embargo, él no puede prohibir que mañana alguien viendo su negocio diga: yo voy a poner un puesto, voy a hacer eso mismo, pero lo voy a hacer mejor, y voy a vender en mejores condiciones, y le voy a ganar el favor de quienes consumen. Y aparece una segunda opción, pero puede aparecer una tercera, una cuarta, y así el mercado tiende a ir llenándose de opciones. Pasó en la banca. Y va en beneficio para la población de esa localidad. Porque entonces hay que competir en calidad, en la frescura de los productos, en la comodidad del local, en aire, en parqueo, en horarios, para poder terminar ganando ese pulso. Es una lástima, y con esto cerramos este comentario, que las instituciones... Porque en esa época, en la época, y tú has citado nombres y empresas y medios de competición formidables, lo que tú has hecho. Un hombre clave fue el presidente Theodore Roosevelt. Así es. No lo confundan con Franklin Delano Roosevelt. Así es. Teddy Roosevelt enfrentó a J.P. Morgan. Sí, eso que ustedes ven todavía ahí. J.P. Sí. John Pierpont Morgan,
que tenía un control de las finanzas de Estados Unidos. Extraordinario. Hasta tal punto que de él dependía la banca del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces Teddy Roosevelt, que era jodón, el hombre que participó en la Revolución Cubana, ¿verdad? Lo llamó a capítulo, lo sentó, le hizo ver que él era un abusador y le hizo ver que el Estado estaba por encima de él y de cualquier otro que se creyera dueño de la banca estadounidense. Y tomó medidas que llevaron incluso a la ruina. Después logró el hijo recuperarse, a la ruina a John Pierpont Morgan, porque el presidente de los Estados Unidos decidió que un hombre no controlara el mecanismo bancario del país. Esa es una excelente acotación histórica, don Álvaro, porque además de exacta, hay que decir que es justa. Para mi gusto, yo soy de los que coloca en mi lista a ese señor, a Theodore Roosevelt. Para mí es el número 1 de los presidentes estadounidenses. Por eso está en el Monte Rushmore. Mucha gente cuando ve el Monte Rushmore reconoce a los otros, casi siempre se confunde un poco con él. Él es el que acompaña a Abraham Lincoln, a Thomas Jefferson y a Washington en el Monte Rushmore. Y esa defensa de los derechos de los norteamericanos de a pie frente al crecimiento de las corporaciones, incluso es lo que motivó a que William McKinley, que fue asesinado en 1901 por Leon Cox, le colocara como vicepresidente. Era una forma de aislarlo. ¿Por qué? Porque tanto él como William Jennings Bryan, el candidato demócrata, tenían en su programa los dos la idea de controlar los monopolios. No se pudo dar... Como matan al presidente, sí, en la exposición internacional de Buffalo, sí, Nueva York, así es, ¿verdad? Entonces él asume la presidencia. Correcto. Pero después obtiene su propio periodo. Así es. Y decidió él mismo en 1908 no reelegirse. Después intentó volver en el 12 contra Taft con un tercer partido, que de hecho sacó muchísimos votos. Ha sido el tercer partido de la historia que más votos ha sacado. Es una historia interesante. Al final concluimos, es una lástima que las organizaciones que están para regular no partan de la defensa del consumidor. Aquí se ha querido partir de soluciones salomónicas, entre comillas, para que todas las partes estén contentas. Y eso es imposible mientras no se use como punto de partida la defensa de nosotros, los que consumimos los servicios nacionales y extranjeros en un debido Estado de Derecho. Llévatelo con dos.